Dale like y compártelo. Y comenta. Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en un restaurante que se llama... ¿Cómo se llama? Es chili, tomato, thanks. Pues eso, chili, tomato, algo. Vamos a comer una cosa muy rara, que son unos fideos hechos de moringa, que es algo indio, una raíz india. Sí, sí. Según nos explicaba ayer un compañero de trabajo. Y resulta que, bueno, yo le he pedido el picante cero. Esta que está grabando ahora mismo se ha pedido el picante. ¿Qué picante pediste? Uno. Sí. Bueno, se puede probar los tres, porque ella también se pidió el moringa y te pediste el chuca, ¿no? Sí. Los fideos normales. Entonces, bueno, se supone que son un tipo de ramen con pollo, nada de cerdo, con lo cual es más healthy. Aparte, tiene cilantro, lo cual hace una mezcla bastante interesante. Y tiene salsa de tomate, o sea, no es el típico ramen todo grasiento de cerdo y demás. Así que bueno, vamos a ver ahora que llegue el platito y a ver qué tal. Tú lo has probado, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué tal? Cuéntanos tus primeras impresiones. Es bien, bueno, como menudo de México. Bueno, sopa sí, de tiene México, cilantro. sí. Cilantro y tomato también. Okay. Una interesante mezcla para nuestros amigos mexicanos. Así que venga, vamos a probar y ahora os contamos. Bueno, ya ha llegado el platito. Aquí está el mío con los fideitos verdes, ahí se ven. El pollito y bueno, con 2 huevos y demás. ¿Y tú? A ver, los fideos normales. De normal, sí. Vuelvo a decir que estamos con unos baberos aquí enormes que muy amablemente nos han ofrecido y aquí... No, you're not appearing, only your food. ¿Wanna say hello? No. Ok. Ella pues se ha pedido el arroz con el ramen también, pero es más pequeñito. Y bueno, por aquí se han pedido más cositas igualmente. Igual. No showing your face, take it easy. Así que bueno, vamos a ver qué tal sabe esto. Bueno, vamos a probar. Lo primero, por lo que más curiosidad tengo, es por los fideos, el sabor de los fideos. ¿Hay que mezclarlo? Es la más importante. O sea, hay que mezclar todo, la salsa de carne con los fideos. Vamos para allá. Y el huevo hay que hundirlo también para adentro. Ese para abajo. Madre mía. Y que se me cae. Es bueno. Bueno, yo creo que ya lo mezclé bastante, ¿no? Vale. Bueno, si muero, recordadme como un héroe. Hostia, el ruidito del babero en el micrófono va a ser cojonudo. Vamos allá. Hostia, como quema. A ver. A mí me gusta. Para mí esta... Hostia, pues contrariamente a lo que esperaba, creo que debes de estar matando el micrófono ahora mismo con todo el ruido que le estás haciendo ahí. Contrariamente a lo que parece, está muy bueno. O sea, los fideos, no sé describirle el sabor, pero está bueno. O sea, me gusta. Y a ver el pollo. Este es el pollito. Para mí es la única ramen. Hostia, la salsa esta de tomate sí tiene un toque mexicano, no sé a qué me recuerda, pero sí. Sí. A una de las salsas de los tacos, puede ser. Sí, sí. Es... Porque No sé cómo se llama la salsa esa, pero sí lo he probado antes. la salsa roja. La salsa roja, sí, la salsa roja de los tacos, puede ser. No sé qué llevará, pero sí que se parece. Y a ver el huevo. El huevo no tiene un sabor especial, sabe a huevo. Es como la sopa. Sí, huevo en la sopa. Pero bueno, y el sabor del cilantro se nota muy bien, está genial. Así que un 10. Para mí, me encanta. Ahora hay que volver a repetir aquí. Esto ha sido 1100 yenes,
que en euros sería, joder, ahora con el cambio de euros no estoy perdido. Antiguamente era pues como 9 euros, algo así, el platito este del ramen. Ahora no sé con el cambio, pero bueno, lo miráis en Google, ya está. Nada, vamos a seguir comiendo y luego os doy más impresiones. Y así Yonju puede comer también. Venga, seguimos. Bueno, y después de pegarnos la comilona padre con el ramen, estaba muy bueno, muy bueno, de verdad. Hay que volver a trabajar. Así que realmente os recomiendo el sitio, os lo dejaré abajo en la descripción. Era Chili Tomato Ramen o algo así, me parece que era. Y está justamente aquí enfrente de las oficinas, así que a lo mejor otro día se repite. Normalmente, pues bueno, ya sabéis que soy la hostia cocinando, y para el que no lo sepa, pues tiene mi Instagram como prueba de ello. Pero bueno, hoy decidimos darle la oportunidad ya que me dijeron de salir a comer y demás. Pero bueno, estaba bueno. Así que nada, lo dicho, os lo dejaré aquí abajo en la descripción y venga. Bueno, y ahora pues nos vamos a dormir la siestecita. Porque después de comer no hay nada más español que coger y echarse una siesta. Así que nada, mientras la gente trabaja, a echarnos aquí un ratito. Bueno, pues la aventurita de hoy de la comidita y el día en la oficina está interesante. Así que nada, ya sabéis, dejarme qué os ha parecido por ahí el ramen, a ver si vosotros lo comeríais. En vez de los fideos amarillitos, los fideitos verdes, que la verdad que tenían buena pinta, en verdad. A ver la semana que viene a dónde nos vamos a comer, porque cada día me han dicho de probar un restaurante distinto, así que a ver. Y por cierto, ahora estáis escuchando con otro micrófono, porque antes llevaba uno aquí, en el pecho, pero ahora voy con los auriculares. Esto me sirve también a mí para testear, a ver la calidad de los diferentes micrófonos y a ver cómo se escucha en distintos entornos. Ahora, por ejemplo, no hay mucho ruido fuera. Pero bueno, el caso, dejadme qué os ha parecido en los comentarios, que los comentarios son muy importantes. Y bueno, espero traer más vídeos porque empieza una nueva etapa y toca ponerse a ello. Objetivos nuevos de cara para el 2023. Así que ala, compartir, darle a like y nos vemos. Bye.